medida que fue planteada ante la Comisión contra el Contrabando. El anuncio sobre la intervención de las aduanas se adelantó unos días, aunque el Ejecutivo aún no imprime el acuerdo gubernativo para la intervención. El anuncio se dio hoy mientras se prepara la medida. Intervenía la SAT, pero básicamente con el objeto de dar resultados en aduanas, no con otro propósito. En acción entraría el Ejército. Las aduanas serán vigiladas por militares. Pérez dijo que serán 5 los puntos a intervenir. Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás, Aduana Central, Tecunumán y Pedro de Alvarado. Los oficiales que sean nombrados no van a estar por encima de la actual intendente de aduanas. El objetivo es mejorar la recaudación tributaria y desarticular las mafias que operan evadiendo al fisco. Hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr desarticular toda esta mafia que hay dentro de las aduanas y que ha logrado que la recaudación no se dé como debe de darse. Como se dice, salgan furgones completos o contenedores completos sin pagar ningún centavo, como que no existieran. El anuncio fue hecho en medio de la reunión de la Comisión Nacional de Combate del Contrabando. Los sectores avalaron la medida, entre ellos el CACIF. Por fin llega la mano dura a un problema, una intervención donde se logren los objetivos de frenar el contrabando y de que todos los que importamos mercadería al país paguemos los impuestos, es bien recibida. El acuerdo podría ser publicado esta semana o a más tardar la próxima, cuando se espera de inicio la intervención. Bueno, y varios diputados calificaron como una medida desesperada la intervención de aduanas y dudan que la efectividad de la medida adoptada por parte del Ejecutivo pues sea efectiva. Como una medida desesperada por parte de este Ejecutivo, este gobierno, que realmente no ha podido controlar las grandes desfalcos. Una intervención para que sea sana en un país debe ser solamente 2 meses para poder rescatar la institucionalidad. Si en efecto existe o hay mafias como se supone que se está indicando, ¿por qué no atacar y fortalecer la SAT para lograr una eficiencia en la recaudación? Y un analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales indicó que favorece la intervención de las aduanas siempre y cuando el propósito sea combatir el crimen organizado y el contrabando, y que el Ejército garantice la seguridad de los empleados. El analista Abelardo Medina sugirió que las autoridades pongan mayor atención a la intervención, puesto que las aduanas no son las únicas fuentes de recaudación, sino también la salida y entrada de productos al país, así como el canal principal para la potenciación productiva de Guatemala. Y ese acuerdo tenga la capacidad, en primer lugar, de evidenciar en forma temporal cuándo se están logrando los resultados y los objetivos para los cuales se intervino. Medina cree que lo que se pretende con esta medida es que la recaudación crezca al mismo ritmo que las importaciones en el país, que están entre el 3 y 5% para las importaciones y de 0 a 1% en la recaudación. Entonces no parece, ¿sí?, que sea una medida en la que gire en torno a que de ellos desconfíen o que estén en diferencias estratégicas con respecto a las autoridades actuales de la administración tributaria. El uso del Ejército lo ve positivo siempre y cuando se dedique a resguardar la seguridad de los trabajadores y los perímetros de los recintos. Bueno, y a puerta cerrada, los diputados del Partido Patriota recibieron instrucciones para buscar consensos que le den la aprobación del presupuesto del Estado para el 2014. Y es que pese a las dudas de los mismos oficialistas mantienen y no fueron aclaradas del todo por el Ministerio de Finanzas. De que el partido oficial no estaba interesado en el presupuesto, y eso es absolutamente falso. Estamos prácticamente atendiendo el tema de presupuesto. No se habló absolutamente nada de junta directiva del Congreso para periodo 2014. Creo que en 8 días podríamos tener una reunión extra con respecto al señor ministro de Finanzas, que ya la tuvimos en la instancia de jefes de bloques, donde se dijo que era la cantidad que se pretendía para el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. Tenemos grandes preocupaciones porque si nosotros no logramos aprobar el presupuesto el próximo año, vamos a tener casi 3.500 millones de quetzales de financiamiento y 2.000 millones de quetzales que no van a poder ser entregados al Ministerio de Educación, por lo tanto, pues con una previsión lamentable si no lo logramos aprobar.
Y los intereses de los magistrados por obtener el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia están poco claros de cara a la nominación del nuevo presidente del organismo judicial. Lo cierto es que los jueces supremos anunciaron que acatarán lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad de permanecer reunidos hasta que se alcance un nuevo acuerdo. La división de los 13 magistrados se ha visto en el proceso por intentar llegar a un consenso. La disputa por obtener el cargo de uno de los 3 poderes del Estado no es nada fácil. La pregunta es si hay un interés político en medio de esta elección. Este no es un problema de personas, sino que es más un problema, yo le diría, de tipo quizá político. Sierra indicó que era una muestra de la fragilidad del Estado y que podría ser una posibilidad que una de las dificultades al llegar a un acuerdo sea la participación en las comisiones de postulación para fiscal general, mientras para otros magistrados no es esta la razón. Creería yo que no es el obstáculo principal, más que todo lo que se está buscando es un consenso. Coincidentemente, pues es un año pues político en atención a esas, digamos, situaciones. Lo que sucede es que es el último año, la última posibilidad para 9 magistrados para terminar su carrera profesional como presidentes del organismo judicial. Los magistrados indicaron que acatarán la orden de la Corte de Constitucionalidad de permanecer en pleno permanente. En 2 de las rondas de hoy, Luis Pineda tuvo 6 votos y José Sierra 7 votos. Tenemos más información porque el que sea electo como presidente del organismo judicial tendrá un voto importante en las comisiones de postulación para fiscal general y para jefe del Ministerio Público, integrado también por decanos de facultades de Derecho, como conocemos, presidentes del Congreso, del Colegio, mejor dicho, de Abogados, y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. El que sea electo como presidente del organismo judicial tendrá un voto importante en las comisiones de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público, integrado también por decanos de facultades de Derecho, presidente del Colegio de Abogados y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Para la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, que no se nombre aún al presidente de la Corte crea retrasos en proyectos en esa entidad. Esperamos que ellos logren esa actitud reflexiva y que pueda imperar el consenso, ya que sabemos que hay muy buenos magistrados. Otro de los puntos claves de la participación política del presidente del organismo judicial será que formará parte de las comisiones de postulación para magistrados de la Sala de Apelaciones. Gabriel Medrano, expresidente de la Corte, explicó que existen al menos 110 puestos a ocupar en las magistraturas. Sabemos que el próximo presidente de Corte Suprema de Justicia va a tener una labor muy importante en la vida política del país. El magistrado que sea elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2013-2014 tendrá también una participación política en las comisiones de postulación que a continuación le presentamos a todos ustedes. 6:38, ya tendremos más información en el plano nacional, pero como todas las semanas y como parte de los reportajes especiales de Noticiero Guatevisión, hoy le presentamos una entrega más. Maras, crisis social. Le vamos a dar a conocer sobre el testimonio de jóvenes que cayeron en las maras, así como las causas y los efectos de este fenómeno social. A continuación, en este reportaje especial. La Mara Salvatrucha y hay que vivir por ella y morir por ella y cosas así, ¿verdad? Bueno, a mí me pareció genial, ¿verdad? Porque eran mis amigos, o sea, no, era como la amistad de la cuadra, ¿verdad? Yo no podía decir que no porque era la amistad de la cuadra. Pues. Entonces, yo dije que sí, ¿verdad? Me metieron a la pandilla, me pegaron y todo eso. 13 años estuvo el joven involucrado en la Mara Salvatrucha. Fue jefe de la clica Los Coronados Locos. Cuenta que era el más pequeño de 11 hermanos y que no terminó la escuela. Era como una novedad. Yo la verdad que busqué un compañerismo, creo que sí, yo creo que eso fue al principio de mi interés por la pandilla. Y creo que no existían tantas normas como ahora, ni había impuestos, ni extorsiones, ni impuestos, ni nada de eso, ¿verdad? En la pandilla conoció la droga y el sexo. Nunca violó, pero asesinó a mucha gente.
Ahora ayuda a la niñez y juventud que corre el riesgo de caer en las maras por falta de oportunidades como las que él no tuvo. Me gusta servir, la verdad que me siento útil dentro de aquí, ¿verdad? Realmente ya no busco dinero, yo dinero tuve y fue una destrucción, ¿verdad? Estudios sobre el tema demuestran que en Guatemala, Honduras y El Salvador operan unos 60,000 pandilleros. Las causas de este fenómeno, según las investigaciones, son la pobreza, la migración, la desintegración familiar y el narcotráfico. Mucho de la migración tiene como efecto desintegración familiar. Los padres que en busca de mejores trabajos salen y dejan a la madre sola a cargo de los hijos. Que en los económicos la desigualdad hace un ambiente propicio para que las pandillas tengan una estructura que les ofrezca a los miembros conseguir dinero fácil y de forma pronta. La desintegración familiar, que en ocasiones es voluntaria y otras es de índole involuntaria. Cuando hablamos del alcoholismo o la violencia que se vive dentro del seno familiar, también es otro de los factores. Porque si en su hogar usted no es querido, sufre de maltrato o abuso, entonces busca un espacio, un lugar y gente donde sea aceptado. La exclusión hace que se acentúe en ellos la búsqueda de identidad y pertenencia, donde encuentran aceptación, reconocimiento y poder. Conozca mañana la patología de estos individuos y por qué asesinar es lo más normal para ellos. Como lo dice este reportaje, mañana seguiremos analizando la realidad de las maras en nuestro país. Cifras alarmantes, más de 60,000 pandilleros en la región, en estos 3 países de Centroamérica, y por eso mañana nuevamente seguiremos hablando de este tema. Mientras tanto, juntos pasamos a ver lo que sucede en el mundo. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Seguimos viendo qué pasa en el mundo y vamos a ver un artículo que nos trae esta mañana el Nuevo Herald de Miami. Tiene que ver con un pirata muy famoso en el mundo, uno de los más peligrosos y buscados también, un pirata somalí. Vamos a ver qué nos dice al respecto el Nuevo Herald. Nos dice que notorio pirata somalí cae en una ingenua trampa en Bélgica. Un presunto líder de piratas mordió el anzuelo, creyó que iba a trabajar en el cine, pero terminó en la cárcel. En una operación digna de una cinta de Hollywood, Mohamed Ahdi Hassan, junto a otros miembros de la red, fue atraído desde Somalia a Bélgica con la promesa de que trabajaría en un documental sobre sus delitos en alta mar que retrataría su vida como pirata. Esto decía el fiscal federal Johan Delmieux. Pero en lugar de pararse detrás de las cámaras como un asesor experto, Ahdi Hassan terminó tras las rejas, detenido en cuanto aterrizó el sábado en el aeropuerto de Bruselas. Es uno de los más tristemente célebres cerebros de los piratas, responsable de decenas de secuestros de naves comerciales entre el 2008 y el 2013, señalaba el fiscal general de Bélgica. Ahdi Hassan, cuyo apodo Afwenye significa bocón, fue acusado de asaltar el dragador belga Pompey y secuestrar a los 9 integrantes de su tripulación en el 2009. La tripulación del Pompey fue liberada después de 10 semanas de cautiverio, una vez que el dueño del barco pagó un rescate de $3 millones. Bélgica detuvo a 2 piratas que participaron en el asalto, fueron declarados culpables y recibieron sentencias de 9 y 10 años de cárcel. Y ahora quien lideró ese asalto, Mohamed Ahdi Hassan, está tras las rejas porque creyó que iban a hacer una película en su honor, una película que relataba su vida en alta mar, los crímenes que había cometido, pero realmente era una trampa y paró tras las rejas. Vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo y para ello pasamos con Aleja.